Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta nueva sesión del ciclo que iniciamos hace unas semanas bajo el título Libros con huella. Se trata, como sabéis, de dar cuenta, de analizar algunas de las publicaciones más interesantes que van saliendo en torno a la vida política, la vida social, los modelos económicos. Se trata de propiciar los debates que nos proponen en estas publicaciones. Hace 2 semanas hicimos una presentación debate en torno a 2 libros de edición nacional, los libros publicados por nuestros compañeros Ignacio Urquizu y Ludolfo Paramio. Fue una sesión, entiendo, interesante y productiva. Dentro de 2 semanas haremos otro debate, a mi juicio, sugerente en torno al libro publicado por el colectivo Economistas frente a la crisis. No es economía, es ideología. Y un libro de un grupo de investigadores del CSIC que titulan El estado del bienestar en la encrucijada, con un conjunto de datos empíricos y de conclusiones también muy interesantes. Lo veremos el día 20 a las 7 de la tarde, como siempre, en este salón de actos de nuestra sede histórica de Ferraz. Hoy vamos a presentar, comentar un par de libros también de interés, en este caso de edición extranjera, autores internacionales, Stiglitz y Milanovic. Los 2 libros giran en torno al concepto de la igualdad y su relación con los modelos económicos. El libro de Stiglitz se titula El precio de la desigualdad, lo conocéis todos, ahí está la portada. El libro de Milanovic es algo menos conocido, también muy interesante, se titula también de manera sugerente Los que tienen y los que no tienen, igualdad, desigualdad y su relación, insisto, con los modelos económicos. Tenemos 2 comentaristas de lujo para tratar estos 2 libros. Francisco Fernández Marugán, Cristina Narbona, requieren poca presentación en esta sede histórica nuestra. Ahora no ejercen la política activa en primera línea, están los 2 en instituciones parapolíticas, lo podríamos decir así, uno en el Defensor del Pueblo, la otra en el Consejo de Seguridad Nuclear, pero para nosotros siguen siendo lo que han sido siempre, 2 compañeros de gran inteligencia, gran capacidad de análisis y cuyas reflexiones nos interesan sobremanera. Esta mañana se desarrollaba en la sede del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del que ambos 2 han formado parte hasta hace escasas fechas, una jornada, un seminario sobre el estado del bienestar. Me correspondía a mí abrirlo como secretario de formación del partido y tiene mucho que ver lo que allí se trató con lo que hoy vamos a ver a resultas de estos 2 libros. Hablábamos del estado del bienestar, de su pasado, de su presente y de su futuro. Y el fundamento del estado del bienestar es precisamente la igualdad. Para los socialistas, decíamos esta mañana, y yo insisto ahora por la tarde, la igualdad para los socialistas es un imperativo moral, en primer lugar. Nosotros creemos que las sociedades igualitarias son sociedades más dignas y sociedades más justas, pero es también un valor sobre el que construir nuestro programa político en pos de un mayor desarrollo humano. Y es, y hay que ir a concluir, también la palanca sobre la que construimos nuestro nuevo modelo económico, llamémoslo
así, un modelo económico construido sobre la igualdad. Para nosotros la igualdad es un factor de crecimiento y de desarrollo económico. Existe una doble vía en torno a el estado del bienestar y el desarrollo económico, en torno a la igualdad y el desarrollo económico. A mayor desarrollo económico, más oportunidades para el estado del bienestar y para una sociedad igualitaria, pero también a mayor grado de igualdad y de cohesión en una sociedad, a mayor consolidación de los parámetros de bienestar en una sociedad, más posibilidades para el crecimiento económico, para la generación de empleo y para el desarrollo en definitiva. La derecha, lo constatábamos esta mañana, en España y en Europa suele atacar al estado del bienestar en términos de insostenibilidad sobre todo, aduciendo razones de equilibrio presupuestario y de eficiencia económica. Pero son argumentos falsos. En primer lugar, porque las sociedades más exitosas en términos económicos son aquellas que presentan credenciales más potentes en términos de igualdad y de bienestar. No es verdad que para crecer, por lo tanto, en términos económicos se requieran rebajar derechos sociales, ¿no? En Alemania o en los países nórdicos hay derechos sociales muy consolidados y son precisamente sociedades exitosas en lo económico. Argumento falso y además argumento hipócrita, insistiría yo, porque no es verdad que la derecha entienda que el bienestar conduce a la ineficiencia económica. No es verdad que la derecha crea, es mi análisis, que el bienestar social conduce inexorablemente al desequilibrio presupuestario y a la ineficiencia en el modelo económico. Yo creo que la derecha ataca el estado del bienestar por razones de naturaleza ideológica. Es que no creen en la igualdad. Atacan el estado del bienestar, no reconocen los derechos sociales y las prestaciones asociadas a la garantía de los derechos sociales porque no creen en las sociedades igualitarias como creemos nosotros. Y es lícito, legítimo. Lo que no es lícito y no es legítimo es no reconocerlo. Vamos a ver, en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, se aduce de una manera explícita que las condiciones de vida que debe disfrutar cada cual deben llegar a partir de los recursos de que uno dispone, a partir de la situación de cada cual en la escala social o a partir de la capacidad competitiva de cada individuo, de su esfuerzo, de su talento, por ejemplo, y lo dicen con toda normalidad. Yo no creo en sociedades igualitarias. Yo no creo en un Estado proveedor de unos niveles mínimos de capacitación social, ni en la salud, ni en la educación, ni en lo que tiene que ver con los servicios sociales. Lo manifiestan con naturalidad, no creen en sociedades igualitarias. Yo creo que aquí, aunque no se expliciten esos discursos, en realidad tales argumentos están en la base de la animadversión y de los ataques más o menos explícitos al estado del bienestar. Nosotros sí creemos en la igualdad. Nosotros creemos, lo decía antes, por imperativo moral, por convicción ideológica, en la igualdad como base para la organización de una sociedad. Entendemos que el estado del bienestar constituye un sistema de derechos que son inherentes a la condición del ser humano, derechos de carácter social. Entendemos que el estado del bienestar también equivale a un sistema de prestaciones que son irrenunciables para la garantía de esos derechos sociales. Entendemos que el estado del bienestar equivale a un determinado tipo de organización social
que sirve para asegurar aquellos derechos y estas prestaciones, y entendemos incluso que lo que se ha llamado históricamente el modelo social europeo, que ha supuesto, se ha considerado así, el culmen del progreso civilizatorio de la humanidad, respondía precisamente a esto. A nuestro juicio, las políticas de bienestar social, las políticas basadas en la igualdad, son el elemento legitimador de la propia democracia y, desde luego, de la economía de mercado. El régimen democrático, esto lo ha dicho Obama, en fin, que tampoco es un revolucionario al uso. Las políticas de bienestar legitiman el régimen democrático. La democracia se legitima en función de las prestaciones sociales que aborda el Estado. Tales prestaciones no son simplemente una carga para la sociedad, son, insisto, un elemento legitimador de primera categoría para el orden vigente. Y, desde luego, la economía de mercado encuentra en estas políticas sociales, las ha encontrado siempre, en las políticas que tienen que ver con el estado del bienestar, encuentra también un elemento legitimador importante de primer orden. Decíamos esta mañana, y termino con esto, la presentación, que los socialistas no aceptamos el planteamiento de acomodar los derechos sociales al modelo económico vigente del capitalismo especulativo. Si alguien pide a los socialistas que fundamentemos nuestro programa económico de tal manera, en fin, no va a sentirse satisfecho de nuestra respuesta. Nosotros no vamos a acomodar los derechos sociales al modelo económico vigente. Nosotros vamos a buscar un modelo económico que sea capaz de sostener los derechos sociales que entendemos básicos para una sociedad desarrollada, igualitaria y libre, justa y digna. Este es el planteamiento que hacemos los socialistas, que estaba en la base de la jornada de esta mañana y que tiene mucha relación, ese es mi análisis, con lo que vamos a tratar en los libros que hoy presentamos, en torno a los libros que hoy presentamos. Le doy la palabra, sin más preámbulo, hablando de estos libros. Venga. Muchas gracias, Rafa. La verdad es que yo tengo un problema, porque yo me he venido con dos intervenciones. Sí, yo tenía preparada una intervención hecha a partir de la lectura de los dos y sobre todo de la lectura del libro de Stiglitz. Una intervención que tuve la oportunidad de hacerla y de exponerla y de tenerla escrita, con lo cual me era muy sencillo, en la Jaime Vera. Y era, bueno, ¿qué dice el señor Stiglitz de la crisis económica y qué consecuencias la crisis económica en opinión del señor Stiglitz? El señor Stiglitz dice una cosa que para un economista del Banco Mundial norteamericano pues no deja de ser una bendición del cielo, y es que como elemento de análisis, esta crisis lo que ha abierto es una ruptura en la estructura social, en términos clásicos, en la estructura de clases. Y se despacha bien y analiza bien esa situación, y de alguna manera, cuando uno lee el libro de Stiglitz, dice, hombre, pues si le hubiera quitado lo de EEUU y hubiera puesto España, pues más o menos lo entendería prácticamente desde la A a la Z. Y anoche decidí cambiar la intervención. Decidí cambiar la intervención porque, vamos, de entrada, el libro de Stiglitz es un libro excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque me quise situar un poco en la política, y en la política
la política europea. Aquí, en este momento, entre lo que ha ocurrido en la crisis y las consecuencias sociales de la crisis, está y hay un espacio en el cual nosotros deberíamos ser capaces de movernos. Y decidí hacer esa intervención, primero porque a mí me motivaba más, es decir, a fin de cuentas, mirad, yo llevo ya muchos años en política y hablo de las cosas que me gusta hablar. Y entonces me gustaba más hablar de lo que voy a hablar ahora que entrar a desmenuzar el libro de Stiglitz, que insisto, es un libro interesante, francamente interesante, y hablaré de él. Por lo tanto, me voy a mover en un esquema más próximo y menos abstracto. Y de alguna manera, cuando termine mi intervención os diré, y a partir de ahí, pues lo que tenéis que hacer es poner la base de la columna y hablar de las consecuencias que se derivan de esta situación social. Mirad, por lo tanto, esta es mi explicación, no sé si es mi justificación, pero he hecho una cosa que a mí me resulta interesante, que puede ser un poco provocadora y, desde luego, que tiene elementos relativamente novedosos. Arranco de un hecho cierto. Hay 3 economistas norteamericanos que se han referido a la crisis económica con 3 puntos de vista distintos y auspician 3 soluciones diferentes. Pero son 3 muy buenos economistas, 2 de ellos premios Nobel. El primero, Krugman, que es el mitológico. Krugman tiene una ventaja, y es que es un economista que tiene dos columnas semanales en el New York Times. Y es un militante de izquierdas, que en el sentido más genuino de la palabra es un hombre que se sitúa en el mundo de los demócratas de los Estados Unidos y que no esconde su situación de militante, y que es partidario de una solución de la crisis desde la perspectiva del crecimiento, porque entiende que en la medida que haya crecimiento habrá menos problemas de paro, habrá menos problemas de déficit, habrá menos problemas de endeudamiento. Y además, en términos técnicos, considera que la salida pasa por eso que han dado en llamarse las devaluaciones interiores, que no consiste nada más que en joder, en trasladar una parte del ajuste muy intensamente a los costes de la mano de obra. Entonces dice, oiga, pero usted, eso de alguna forma hay que compensarlo y hay que buscar otra solución. Este es el primer enfoque. Hay un segundo enfoque que ha hecho un economista conservador, un economista catedrático en Harvard, jefe de gabinete de McCain en la campaña, esta no, en la anterior, que se llama Rogoff, que tiene escrito un libro con una ciudadana cubana norteamericana sobre el tema de la deuda. Este es un tipo honesto, y un tipo respetable, que lo que viene a decir es que, mire, las crisis a veces son producto de un exceso de endeudamiento, y ese exceso de endeudamiento pues le quita márgenes de maniobra a los gobiernos de turno y hace que haya que dedicar un montón de recursos a pagar la deuda, y como consecuencia de ello, pues los márgenes de actuación no son muy grandes. Yo tengo que decir que ando por ahí con un papel sosteniendo que algunas de las cosas que tenemos aquí, este es un país endeudado hasta las cejas y desde luego absolutamente atrapado por la deuda privada y en alguna medida menor de la deuda pública, este es un país que va a tener dificultades en los próximos años como consecuencia de que, no digo yo que toda la deuda, pero mucha deuda habrá que pagar, y por lo tanto los márgenes de actuación de los gobiernos estarán reducidos. Y luego hay un tercer enfoque que es el de Stiglitz. Stiglitz se plantea un problema que dice, mire usted, la crisis está haciendo pagar un alto precio en términos de igualdad. Y además está haciendo pagar un alto precio en términos de igualdad, y por lo tanto él se muestra partidario de poner en marcha un conjunto de políticas fiscales y políticas monetarias destinadas fundamentalmente a corregir una parte de los desajustes, no desajustes económicos, sino desajustes sociales que existen en las sociedades industriales avanzadas.
tiene algunas expresiones que son lúcidas, se queja de que aquí estemos asistiendo a un proceso inverso al que siempre ha ocurrido. Dice que aquí lo que hay es un proceso de distribución de la renta de los de abajo hacia los de arriba. Es decir, el esquema institucional le da poder y le da posibilidades a los que están de arriba y lo hace a través de generar miseria en los que están de abajo. Yo creo que ese es un análisis que he hecho por un economista de una izquierda templada que ha trabajado en organismos internacionales y que ha obtenido el premio Nobel de Economía. Es un análisis que merece alguna consideración. Y él, avanzando en su argumento, tiene algunas ideas que a mí me gustaría poner aquí antes del problema. Mira, él dice, hoy vivimos en un mundo sin liderazgo. Dice, en esta época y en este momento ningún país tiene autoridad moral para liderar o para poner en circulación o para ponerse en circulación como modelo alternativo. ¿No? Dice, en los últimos años hemos pasado en los últimos 25 años, que para la vida de cada uno de nosotros es media vida, pero para las sociedades los últimos 25 años pues no es un espacio temporal extremadamente dilatado. Hemos pasado de un mundo donde las relaciones entre dos eran las que definían el lugar en el mundo, a una situación donde el hegemónico era uno, y ahora vivimos en un mundo sin liderazgo, en un mundo multipolar. Hemos pasado del G20 al G7, al G2, y dice Stiglitz, al G0. En este momento, esta es una de las características de esta época. La segunda característica, pues, es la que hace honor a su libro. El libro es el precio de la desigualdad. Aquí hay una desigualdad y una insolidaridad que son muy importantes. Y se fija en una dialéctica entre los viejos países industrializados y los nuevos países emergentes y avanzados. Dice, hombre, en otro tiempo Occidente tenía un atractivo y los países subdesarrollados, que llamábamos entonces, se miraban en Occidente y querían imitarle y construir la política económica, la política social. Bueno, hoy el prestigio de los países industrializados es bastante reducido, entre otras cosas porque la crisis financiera les ha actuado en ellos como una laminadora y porque, bueno, han demostrado una pobreza de ideas relativamente importante. Es más, y es así. Es decir, hoy la capacidad para resolver los problemas de la gente la tienen mejor en un mundo globalizado. Países como la China, como la India, ¿sí?, como Brasil. Es decir, que hay la emergencia de los antiguos países emergentes y la capacidad que tienen ellos para poner en circulación una serie de políticas económicas que, aunque parezca mentira, en algunos casos han contribuido al bienestar de un número importante de ciudadanos de aquellos países. Este es el esquema. Y uno dice, bueno, ¿y en esta parte que nosotros vamos a vivir, qué pasa? Aquí lo que pasa es, ahora pasa una cosa. Ahora de alguna manera, vais a ver cómo, aquí no le ha ido bien porque el tío el Bárcenas se lo ha jodido, pero de alguna manera han estado a punto de decir, bueno, lo han dicho, que ya estamos saliendo, que había un amanecer para Europa y que había un amanecer para España. Yo creo que estábamos sacando la cabeza del agua. Sí, esto que dijo Cándido. Dijo Cándido, joder, tenemos el agua en el cuello. O sea, que no que la estemos sacando, sino que, bueno, pues han estado a punto de decir eso y lo han dicho de alguna manera. Yo honestamente creo que es verdad. Es decir, la izquierda no puede negar la evidencia. Entonces, y hay que trabajar a partir de la realidad. No hay los terremotos financieros que había año y medio. Bueno, bien, de acuerdo. Ahora, de ahí a decir que porque el señor Draghi dijo en un momento determinado que haría lo que hiciera falta, ¿se habían acabado los problemas? No, padre. Los problemas no se han acabado. Y de verdad que la explosión no se va a producir, el default ha remitido, pero bueno, no hay manera de ver cómo podemos salir del mal y de la mala salud. Y hay, por ejemplo, por no poner nada más que un problema que a todos nos sobrecoge, en esta sociedad hay muchos ciudadanos que no tienen la posibilidad de poder pagar una hipoteca.
y que van a ser objeto, tarde o temprano, de eso que llaman eufemísticamente un lanzamiento, un desahucio. Pero eso le puede pasar a los hijos de alguna familia, pero a sus padres lo que han visto es que el precio de lo que en su día fue la vivienda, que creían que valía X, en este momento puede que valga X partido por 2 o 3/4 de X. Es decir, que hay gente que está en el límite de sus posibilidades, sin saber cómo puede llegar a final de mes, y una parte de su familia experimentando un fuerte proceso de empobrecimiento. Y no digamos lo que le ocurre, porque a algunas instituciones financieras que lo único que tienen son unos porcentajes extraordinarios de morosidad. Aquí la banca, que ha sido siempre bastante usurera, excepto 2 o 3 instituciones, la banca en España, escucharlo así, empieza a perder dinero. Cosa que, entonces, este esquema de esta sociedad, pues a mí me llevaba a decir, bueno, lo primero que tendría que decir es que frente a este discurso optimista pues yo tengo un discurso y lo fundamento, y lo voy a fundamentar con números, que dice, aquí la crisis no ha terminado. No ha terminado. En España y en Italia no ha terminado. Y es que es verdad que los dichosos mercados, que siempre han existido, en los dichosos mercados la idea de Europa está bien. En Nueva York o en Hong Kong. Pero mire usted, la idea de Europa y la idea de la persistencia y permanencia de los niveles de bienestar en las calles de Madrid o en las calles de Atenas no es la idea que existe en los mercados. Por lo tanto, voy a decir una cosa que lo voy a decir 2 o 3 veces más. El último informe del FMI dice que la renta por habitante en una sociedad como la española en 2017, dentro de 4 años, será más o menos la que teníamos en 2007. Es decir, que esta crisis ha supuesto para esta sociedad el que se ha llevado por delante una década entera. Y además, pues nos hemos encontrado con una cierta incapacidad para gestionar esta situación. Sorprendentemente, es decir, me acuerdo que González, que no deja de ser un magnífico pedagogo y un magnífico líder, hace unos años en una presentación de un libro de Ibarra en el Círculo de Bellas Artes, se refirió a algunas posiciones que él había hecho cuando la crisis de Asia. Bueno, la crisis de Asia fue en el año 1997 y aquello fue una carajera. Pero al cabo de un año, las economías reaccionaron y estaban en condiciones de empezar a situarse en una pauta de crecimiento relativamente importante. Bueno, en Estados Unidos, entre el Paulson y el Obama 1, es decir, en septiembre de 2008 hay una enorme crisis financiera. Un año después empiezan ya a ver cómo se sale de esa situación. Nosotros aquí no estamos en eso. Nosotros todavía no hemos tocado fondo y todavía no tenemos una explicación convincente sobre cuál es la situación y por qué hemos llegado a esta situación. Y hay un economista que los economistas leemos cosas muy raras y la verdad es que algunos tíos muy extraños, pero hay un economista que escribe en el Financial Times que se llama Martin Wolf, que es una especie de oráculo para todos nosotros. Martin Wolf ha hecho un análisis sobre la situación económica de algunos países europeos en la precrisis y en el cuarto trimestre del año 12, es decir, ayer. En el cuarto trimestre del año 12 es ayer, es decir, hace 2 meses. Y dice, mira, ¿qué ha pasado en esta zona del mundo, en la Unión Europea? Pues que la diferencia entre el crecimiento del PIB entre el año 12 al final y el año 7 es una caída del Producto Interior Bruto en Europa del 3%. Y luego se dedica a ir y a analizar algunos países. Dice, ¿y en Italia? Dice, en Italia la proporción es de una caída del 7%. Y en España es una caída del 6%. Del 6% con el 26% de paro.
Hombre, y llega a la conclusión de que si la economía española de golpe y porrazo empezara a crecer el 1,5%, ahora tardaría en adquirir los niveles de antes de la crisis en el año 17 o en el año 18. Por lo tanto, aquí estamos en una situación que tiene una enorme trascendencia. Hombre, pone el caso de lo bueno. Los alemanes están por encima de 0, con 1,5, y los yanquis están con el 2,5. Es decir, los yanquis han hecho una política divergente a la que se ha hecho en la Unión Europea, y como consecuencia de haber hecho una política divergente a lo que se ha hecho en la Unión Europea, de alguna manera han encontrado una salida. Entonces, hombre, el diagnóstico de lo que ha ocurrido en esta zona del mundo es un diagnóstico malo, francamente malo. Y desde luego, quienes digan, desde cualquier tribuna, de que estamos a punto de salir, pues tienen que creer en algunas de estas dos cosas, y seguramente las dos son falsas. Tienen que creer que las economías reaccionan como los gamos, y que si hasta ahora hemos estado clavados en el -1 o en el 1,5, para poder llegar a crecer en el futuro más inmediato en el 1,5% en positivo, se tiene que producir un salto que yo no sé si... yo no creo que las economías en esta zona del mundo tengan la electricidad para producirlo. Y luego deben creer en otra cosa, y es una cosa bien jodida, tener que decirlo así. Deben creer que de alguna manera los ciudadanos en esta zona del mundo van a adoptar actitudes pasivas que les va a permitir soportar durante mucho tiempo esta medicina que se nos vienen aplicando. Termino ya con una reflexión que creo que es importante. Mirad, nosotros estamos viviendo una batalla de fondo. Una batalla de fondo. Y me voy a apoyar en dos economistas buenos, uno francés que trabaja en un think tank, y luego termino volviendo a Stiglitz, porque a fin de cuentas yo venía aquí a hablar de Stiglitz. Me parece bien abrir con Stiglitz y cerrar con Stiglitz, aunque, bueno, el libro que tenemos que presentar aquí pues haya sido instrumental y ha sido más bien un pretexto para mi intervención. ¿Has hablado de tu libro más que del... No, yo he hablado de lo que a mí me preocupa. ¿Sabes? Entonces, bueno, hay un economista que se llama Pisani-Ferry, que lo conoce mucha gente, y hay un problema en torno al diagnóstico que se produce en esta crisis. Los del norte, la Europa del norte, cree que la crisis se produce porque los del sur hemos roto las reglas del juego. Porque los del sur hemos perdido la idea de la disciplina, del rigor económico, y nos hemos dedicado a eso que con tanta fruición dicen las derechas españolas, a vivir por encima de nuestras posibilidades. Bueno, en el sur decimos, no, mire usted, esto no es así. Es decir, aquí lo que ha habido es una crisis sistémica derivada de una indebida construcción de la Unión Europea, que no contempló nunca la posibilidad de que se produjera un vendaval de esta naturaleza, y como consecuencia de él, las cosas no salieron bien. Esta polarización entre un punto de vista en el norte y un punto de vista del sur se lleva a la política. Es decir, en el norte, Alemania y sus aliados defienden las políticas de austeridad, agresiva, compulsiva, empobrecedora, y en el sur lo que se hace es decir, oiga, mire, no puedo hacer todo lo que usted me pide por una razón muy sencilla, porque me estañan las sociedades, porque de alguna manera el poder político de los gobiernos para hacer frente de una manera rápida, intensa y brusca al tipo de transformación que usted me exige, no me garantiza la estabilidad política y la estabilidad social. Pues entonces, bueno, esta descripción yo comparto bastante el análisis de los europeos. Yo creo que el espectáculo que se produjo en los
últimos años, viendo aquel juego de la Merkel y de Sarkozy, que dejaba a un lado la Comisión y se llevaban a las relaciones de los consejos de ministros, y que cada 15 días te llegaban unas soluciones que eran la solución final, pero que en el fondo de la cuestión eran soluciones desordenadas, forzadas, dirigidas de alguna manera a conseguir la tolerancia de los mercados, pero que en modo alguno fueron capaces de establecer unos criterios de actuación que le permitiera a un ciudadano normal y corriente, y cuando digo un ciudadano normal y corriente, a un ciudadano sin título universitario, que es el más normal y más corriente en esta zona del mundo, decir que aquí los gobiernos están haciendo frente a algunas situaciones importantes. Yo creo, y estoy de acuerdo con Pisani cuando dice que Europa sigue sin ofrecer una visión que vaya más allá del sacrificio y del ajuste permanente. Y eso es un problema que se nota en el amor que dicen que los ciudadanos tienen hacia los políticos, y que parece ser que últimamente no es muy importante. Este punto de vista, hecho por un francés que tiene un think tank y que se dedica a difundir y a presionar y a trabajar bien en el contexto en la Unión Europea, lo hace también Stiglitz. Stiglitz dice, oiga, mire, ¿qué ha querido hacer la Unión Europea? Pues ha querido establecer calma y establecer confianza. Y como consecuencia de establecer calma y confianza, pues ha logrado, y yo creo que eso tenemos que reconocerlo, que entre el verano pasado y en este momento, de alguna manera, no estemos pendientes de los momentos graves que vivimos en algunos fines de semana. Ahora, ¿este planteamiento es el que nosotros tendríamos que sostener y que nosotros tendríamos que defender? Yo creo que no. Yo creo que este sistema y este momento histórico sigue teniendo unas grandes contradicciones fundamentales que no están resueltas. La anécdota que cuenta Stiglitz sobre el último Davos y la conversación que se produjo en torno a las actitudes de los españoles, os la dejo al margen, pero es relativamente desagradable. Es decir, los españoles en este momento viven una situación que no solamente la viven los españoles, lo viven algunos europeos, de extensión de la pobreza extrema y de expansión de fenómenos de marginación y de exclusión social. Y esa expansión de la pobreza extrema y fenómenos de expansión y de exclusión social ya no solamente se produce entre los que están históricamente fuera del sistema, sino que aquí estamos viviendo un momento en virtud del cual lo que en otro tiempo fue la burguesía se proletariza, y lo que en otro momento fueron capas estables del proletariado que vivían del trabajo honrado, en este momento están cayendo en la exclusión social. Y eso no está en las consideraciones de los actuales dirigentes de la Unión Europea. El énfasis se sigue poniendo en la austeridad. Es más, produce un cierto sarcasmo oír a algunos gobernantes alabarse y de alguna forma confraternizar sobre su capacidad de ser duros, cuando no crueles, con las sociedades en las cuales vienen aplicando determinadas políticas. Políticas que, pues ahora en España estamos en la segunda recesión, es decir, aquí ya vamos por el segundo hoyo, en Inglaterra ya van por el tercer hoyo. Entonces, creo que las cosas tienen ese perfil y esta es la realidad. Y termino con una frase de un viejo europeísta, que decía que Europa tiene un alto sentido de la sobrevivencia. Es verdad que tiene un alto sentido de la sobrevivencia, pero tiene una escasa habilidad para decir qué quiere ser de mayor.
En este momento la verdad es que estamos aquí y no hay otra solución que la solución europea. A lo mejor es el momento de que empecemos a hacer política para tratar de que de mayor Europa haga algo distinto a lo que viene haciendo. Muchas gracias. Bien, Cristina tiene la palabra. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo me voy a centrar en el libro de Stiglitz por varias razones. Primero, porque el otro libro no me lo había leído, como le confesé a Rafa antes de venir, que yo creía que me tocaba hablar de Stiglitz. He tenido ocasión de conocerle cuando estaba en París, porque Stiglitz ha venido presidiendo una comisión creada en la etapa de gobierno de Sarkozy y dentro de una plataforma internacional promovida por la OCDE que se ocupa de cómo medir el progreso más allá del PIB. Es una de las ocupaciones, por decir así, heterodoxas de este economista premio Nobel, que como muy bien ha descrito antes Paco, efectivamente defiende posiciones que desde la izquierda nos resultan absolutamente coincidentes con muchos de nuestros postulados. De hecho, como miembro del colectivo de economistas frente a la crisis, leyendo los libros de Stiglitz, me reafirmo en que las recetas con las que se quiere atender la actual crisis no son recetas económicas, sino pura ideología. Y yo recomiendo la lectura del libro de Stiglitz porque en su versión castellana dedica un largo prólogo a la situación en España y leeré algún párrafo al respecto. Pero también porque, aunque se ocupa, como ha señalado Paco, mucho de Estados Unidos, hay buena parte del análisis que es la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea, y hay toda una serie de propuestas respecto de cómo en la Unión Europea se podrían modificar las políticas actuales en un sentido constructivo, en un sentido esperanzador, que, por cierto, coinciden en buena medida con las propuestas que nuestro partido está haciendo en relación con los cambios en la gobernanza europea, en las instituciones europeas, desde lo relativo al Banco Central Europeo, a la necesidad de un tesoro europeo, el papel del Banco Europeo de Inversiones. Pues todo esto lo encontráis también en el libro de Stiglitz, que ha sido un pionero en denunciar el origen de la crisis, el diagnóstico profundo de la crisis económica que vivimos y que tiene que ver mucho con las desigualdades, y ha sido un pionero en cuestionar el modelo de globalización en el que nos encontramos. De hecho, el año 2002, 2 años después de dejar de ser economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, Stiglitz sacó un libro, El malestar de la globalización, que es de los libros más interesantes que yo he tenido ocasión de leer, porque explica cómo los organismos económicos internacionales han empeorado profundamente la situación de desigualdad de los países en desarrollo. Y ese cuestionamiento del propio Banco Mundial, del que él formaba parte, y del Fondo Monetario Internacional en el año 2002, mucho antes de que llegáramos al momento actual en el que seguramente sabéis que incluso desde el Fondo Monetario Internacional se permiten hoy día cuestionarse a ellos mismos y decir que nos estamos pasando o se están pasando con las recetas de austeridad, porque el efecto que esa austeridad y esa contracción del gasto público y esa contracción del poder adquisitivo de los trabajadores va a tener en términos de crecimiento es mucho más negativa que lo que el Fondo Monetario Internacional consideraba hace muy poco tiempo. Es decir, los organismos económicos internacionales están revisando sus postulados. En ese sentido, la Comisión Europea es más papista que el Papa y se mantiene en una posición de defensa a ultranza de la exigencia de reducir el déficit público, como si la reducción del déficit público fuera a comportar crecimiento, como si la reducción del déficit público por sí misma fuera a suponer mayor confianza. Si hay un momento
de mayor tranquilidad en los mercados financieros no es tanto porque estemos haciendo esfuerzos de reducción del déficit público, sino porque el Banco Central Europeo ha utilizado herramientas heterodoxas para contener la presión de los mercados. Eso queda bastante bien analizado en el libro de Stiglitz, aunque es verdad que Stiglitz se ocupa, y mucho, como es lógico, de la evolución reciente de Estados Unidos, y el libro tiene como subtítulo el 1% tiene lo que el 99% de la población necesita. Stiglitz escribió un artículo que tuvo mucha difusión que se llamaba precisamente del 1% por el 1% y para el 1%, que se ha convertido en un referente para el movimiento 15M en España y para movimientos similares en otros países, porque pone de manifiesto la profunda injusticia que ha tolerado el sistema político en relación con el funcionamiento de los mercados. Y a mí me interesa mucho insistir en este elemento de análisis porque lo que señala Stiglitz desde la posición de un economista que no está fuera del sistema, sino que utiliza herramientas de análisis propias de la teoría económica, es, en primer lugar, que los mercados no se han comportado como deberían, entre comillas, y que han dado lugar a situaciones de ineficiencia, a situaciones de desigualdad económica y social, a situaciones de inestabilidad política e institucional, y que frente a esa situación el sistema político no ha corregido los fallos del mercado, lo que en la OCDE llamaban el lado oscuro de la globalización, la corrupción, el incremento de las desigualdades, la contaminación, el deterioro de los equilibrios del planeta, la evasión fiscal, los paraísos fiscales, todo eso, la política, los sistemas políticos contemporáneos no lo han corregido, lo han tolerado, lo han permitido, en algunos casos ha habido complicidades. Stiglitz habla con detalle de las situaciones de captura de los reguladores, en un sentido amplio, de los organismos reguladores o del legislador que tiene como función precisamente establecer las leyes, pero también habla de cómo los bancos centrales en plural, se han dedicado mucho más a defender la flexibilidad del mercado de trabajo que a supervisar la fragilidad del funcionamiento de las entidades de crédito. Esto es algo que entendemos muy bien en España, ese papel equivocado de los bancos centrales que deberían, como supervisores del sistema crediticio, haber jugado un papel completamente diferente. Los mercados han ido adquiriendo un poder frente al cual la política no ha desarrollado las instituciones capaces de corregir, de evitar, de prevenir el estallido de la crisis. Y todo esto lleva a que las desigualdades que están en el propio origen de la crisis se han acentuado y se siguen acentuando. Es muy pesimista Stiglitz con respecto a Europa y a España, porque no ve, como decía antes Paco, no ve liderazgos en el sentido de líderes desde el ámbito europeo con una visión suficiente como para transformar las instituciones políticas que deberían reconducir la situación en que estamos. Las desigualdades están en el origen de la crisis, porque las desigualdades venían aumentando en Estados Unidos y, por cierto, también en España, antes de que la crisis estallara. Esas desigualdades estaban provocando un progresivo sobreendeudamiento de hogares y también de empresas. Y ese sobreendeudamiento ha constituido el colchón perverso sobre el cual el estallido de distintas burbujas, en nuestro caso básicamente de la burbuja inmobiliaria, ha llevado a la crisis de muchas familias, de muchos hogares, de muchas empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y a partir de ahí también la caída de ingresos fiscales de las administraciones, en el caso de España, que conlleva la dificultad para nosotros de combatir el déficit público. Las recetas que da Stiglitz en su libro, como decía, en gran medida se refieren al caso americano, pero son perfectamente extrapolables al ámbito europeo, y sobre el ámbito europeo, en el prólogo dedicado a España, se extiende algo más.
Pero Stiglitz nos habla de la necesidad de reformas fiscales profundas, reformas fiscales que repartan de manera equitativa la carga fiscal. Stiglitz habla de la necesidad de reformas en el ámbito de la justicia. Una de las cosas que señala es que nada aumenta tanto la desigualdad como el hecho de que el Estado de Derecho no exista en la práctica al no aplicarse la justicia con justicia, perdonadme por la redundancia, pero el hecho de que las leyes no sean iguales para todos o que las leyes no se exija su cumplimiento destruye la base misma de la credibilidad del sistema democrático y empeora la situación de desigualdad entre ciudadanos que tienen diferentes capacidades frente a los fallos en la aplicación de las leyes. Stiglitz, como he señalado antes, también cuestiona el Producto Interior Bruto como referente máximo del éxito económico. Esto es algo que está siendo objeto de debate en muchos países, que tiene que ver con lo que llamamos modelo de crecimiento. En España tuvimos incrementos del PIB por encima de nuestros vecinos, pero el problema era que nuestro Producto Interior Bruto crecía sobre todo a partir de una actividad excesiva y en gran medida especulativa en el sector de la construcción. Y, por tanto, cómo se crece es hasta más importante que cuánto se crece. Cuando se habla de saldremos de la crisis y crearemos empleo si el PIB crece más del 1, más del 2, creo que como socialistas debemos de ser, en este sentido, mucho más críticos y estar mucho más atentos al contenido mismo del crecimiento, qué tipo de empresas, qué tipo de gobernanza de las empresas, qué papel de los sindicatos. Stiglitz defiende la necesidad de sindicatos fuertes que articulen la posición de defensa de los derechos de los trabajadores. Desde América lo defiende, pero es que si vamos a los países europeos que están resistiendo mejor los avatares de la crisis, este también es un elemento que juega a favor de una respuesta menos injusta ante la crisis, el papel de los sindicatos. Por tanto, Stiglitz plantea reformas en el plano fiscal, reformas en el plano del papel de los sindicatos, reformas en la administración de la justicia, reformas en la gobernanza de las empresas. Precisamente explicando la crisis, se centra en cómo ha existido un sistema perverso de incentivos que ha hecho que, con los altísimos sueldos que se conseguían en el mundo de las finanzas y con leyes de muy baja exigencia regulatoria hacia ese sector, los talentos hayan ido mucho más a ese sector financiero hipertrofiado y, en cambio, en muchas economías, desde luego también en la nuestra, esos talentos no hayan ayudado a procesos de innovación, de transformación tecnológica en la economía real, en la economía que produce bienes y servicios, que las finanzas tienen que cooperar para que esa actividad real exista. Pero la hipertrofia de la finanza, la desregulación, ha hecho que suceda todo lo contrario, que primero hayamos tenido un exceso de crédito en condiciones extraordinariamente positivas y ahora estemos en el caso contrario, con mecanismos de salvamento del sistema financiero que para los ciudadanos que observan la evolución de las cosas, en muchos casos significa un insulto a su propia situación de indigencia o a su propia situación de desempleo o de incapacidad de mantener vivas sus empresas. Por lo tanto, me parece que es un libro de referencia y quiero leeros concretamente el párrafo que dedica al origen de la crisis en España, porque no tiene por qué ser todo exacto, pero responde a esa interpretación. Se estableció un vínculo estrecho entre bancos, promotores inmobiliarios y algunos políticos. Se dejó a un lado o no se hizo cumplir eficazmente la normativa medioambiental y de recalificación de terrenos. Los bancos no solo no estaban adecuadamente regulados, sino que la escasa normativa existente no se hacía cumplir con rigor. Hubo una auténtica fiesta.
El dinero fluía por doquier. Una parte de ese dinero fluía incluso hacia políticos que habían permitido que aquello ocurriera, ya fuera en forma de contribuciones a las campañas electorales o de lucrativos empleos después de desempeñar altos cargos en la administración. También aumentaron los ingresos por impuestos y los políticos podían alardear al mismo tiempo del crecimiento que había provocado la burbuja inmobiliaria y de la mejora de la situación fiscal del país. Pero todo aquello no era más que un espejismo. La economía española se apoyaba en cimientos endebles e insostenibles. Es un juicio muy duro y ciertamente cuando se habla de políticos no son todos los políticos. Como tampoco serán todos los promotores inmobiliarios, ni todos los bancos. Hay cajas de ahorro que incluso han llegado hasta nuestros días cumpliendo su función primigenia. Pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que el modelo de crecimiento, donde se dirigen los recursos económicos y cómo se exigen responsabilidades a los distintos actores del modelo económico, es una asignatura pendiente sobre la que yo estoy convencida de que los socialistas en España las lecciones de la crisis las vamos a convertir, y las estamos de hecho convirtiendo, en propuestas legislativas. Tanto en el ámbito de la Unión Europea, donde es fundamental que las instituciones europeas cambien, porque España no saldrá sola de la crisis en ningún caso, pero también las propias instituciones españolas, todas las instituciones que tienen deberes que no han cumplido adecuadamente. Y yo creo que con esto pues, hemos cumplido. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Paco y a Cristina. Creo que se han suscitado suficientes elementos para un debate interesante. Yo me atrevería a subrayar un par de ideas a propósito del libro y de lo que el libro ha sugerido a Paco Marugán y a Cristina Narbona. Una nueva visión sobre la relación de causalidad entre crisis y desigualdad. Siempre admitimos que la desigualdad era consecuencia de la crisis. Puede que ahora tengamos que pensar y que decir también que la crisis, o al menos el mantenimiento de la crisis, tiene mucho que ver con las desigualdades. Esto está en el argumentario de Stiglitz. La crisis en su origen y la crisis en su mantenimiento, la crisis en supervivencia, la crisis en su falta de salida, es consecuencia de la desigualdad también. Después, ambos dos, tanto Paco como Cristina, han hecho alusión a un término que yo he leído en varias ocasiones y a lo largo de varios capítulos en el libro de Stiglitz. Habla de estallido. El riesgo de estallido social como consecuencia del incremento de las desigualdades es un factor también a tener en cuenta. Antes hablábamos de la igualdad como imperativo moral, hablábamos de la igualdad como valor ideológico, base de un programa político progresista, hablábamos de la igualdad como palanca para el desarrollo económico, la mejor palanca para el desarrollo económico sólido y justo es una sociedad cohesionada, pero también la igualdad es una barrera contra el incremento de la inseguridad, una vacuna frente al estallido social. Y la izquierda, en su labor de oposición, pues también tiene que enarbolar este argumento. Oiga, si no quieren ustedes hacer políticas de igualdad porque no comparten el imperativo moral, no comparten el valor ideológico, no comparten este otro argumento con base empírica de que las sociedades más cohesionadas son las que más crecen y las que mejor crecen, al menos hágalo usted para evitar el estallido social, porque están estirando ustedes la cuerda de tal manera que puede romperse. Oiga, es que se puede romper. Es que lo dice también Stiglitz. Es que los modelos económicos que no proporcionan beneficios a la mayoría de la población son modelos económicos que no se sostienen, que son inviables y que pueden conducir al estallido. Oiga, rectifiquen ustedes. Tarea de oposición para la socialdemocracia y también tarea de alternativa en alguna medida. Este modelo
económico no nos sirve porque no nos sirve para sostener la constitución de sociedades más igualitarias y más justas. Lo insostenible no es el estado del bienestar, lo insostenible es este modelo económico que no sostiene el estado del bienestar inherente a una sociedad digna y justa. Hay otra frase de Stiglitz que a mí también me sugiere muchas cosas desde el libro. Dice Stiglitz que la desigualdad no es inherente a la naturaleza humana. La desigualdad es una obra humana y el combate a la desigualdad también puede serlo. En fin, es toda una declaración de principios. Demasiadas cosas para el tiempo que tenemos de debate. En fin, ahora vuestra es la palabra. Venga.